Muchas veces hemos escuchado hablar al respecto del fracking, que el fracking nos va a dejar sin agua a todos, que va a contaminar todos los océanos y que Duque es un mal presidente porque está permitiendo el fracking en nuestro país, pero en realidad ni siquiera sabemos qué es el fracking. La fractura hidráulica, hidrofracturación o fracking es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo. Es una de las técnicas de estimulación de pozos en yacimientos de hidrocarburos. La técnica consiste en la perforación de un pozo vertical u horizontal entubado de cemento a más de 2.500 metros de profundidad con el objetivo de generar uno o varios canales de elevada permeabilidad a través de la inyección de agua a alta presión, de modo que supere la resistencia de la roca y abra una fractura controlada en el fondo del pozo, en la sección deseada de la formación contenedora del hidrocarburo. El fracking como tal es una técnica en la que mediante la inyección de agua con arena a presión se busca fracturar las rocas que están muchos kilómetros debajo de la tierra, en las que se puede encontrar petróleo o gas natural, los cuales suelen ser extraídos para su posterior comercialización. Los pozos mediante los cuales se realizan estos procedimientos deben estar totalmente recubiertos por revestimientos impermeables para que de esta manera se pueda evitar la contaminación en las aguas subterráneas. Esto es porque además del agua y la arena se suelen agregar sustancias químicas para facilitar el proceso, por lo tanto este líquido tiende a volverse mucho más tóxico y por tanto mucho más contaminante. En este proceso, primero el agua es la que se encarga de fracturar las rocas con la misma presión para que de esta manera la arena pueda mantenerlas separadas y posteriormente las sustancias químicas que fueron agregadas disuelvan los materiales que se encuentren allí y se libere el gas. Al finalizar este proceso, este líquido sube nuevamente a la superficie junto al petróleo o al gas natural que se haya logrado extraer de este procedimiento. Como todo, tiene sus pros y sus contras, y el fracking no es la excepción. Por eso, hoy te vengo a mostrar los diferentes argumentos que dan las personas que están tanto a favor como en contra de esta práctica. Ventajas del fracking. 1. Mejora la economía. El fracking ha estado ayudando a la economía de los Estados Unidos porque desde que el gobierno comenzó a utilizarlo para excavar petróleo, las reservas del petróleo y gas del país han aumentado drásticamente. Hoy en día, los Estados Unidos no son tan dependientes de los países productores de petróleo como lo eran antes. Además, el fracking hizo posible que el país no dependiera de Rusia para obtener gas natural. Esto también ha hecho posible que los Estados Unidos se conviertan en exportadores de petróleo y gas natural en un futuro, debido a los beneficios del fracking. 2. Reduce las emisiones de carbono. A diferencia de los gases peligrosos provenientes de la quema de combustibles fósiles, el fracking es más respetuoso con el medio ambiente. Los partidarios sostienen que este proceso no solo suministra electricidad, y esta es bastante, sino que también es una mejor alternativa a los combustibles fósiles, ya que la práctica solo se traduce en menos emisiones de carbono. Además, proporciona gases naturales suficientes para abastecer al país hasta que el mundo pueda obtener suficiente suministro de fuentes de energía renovable como el sol y el viento. 3. Reduce los índices de empleo. El fracking implica muchos pasos y el proceso es largo. Las actividades de perforación se realizan las 24 horas del día y cuando se descubren el petróleo y el gas también tienen que ser transportados. La práctica ha dado puestos de trabajo a cientos de trabajadores y a sus familias. Un solo fracking involucra a trabajadores calificados, personal de oficina, ingenieros y otros empleados. Con las oportunidades de empleo prometedoras posibles gracias al fracking, el desempleo en los lugares donde esta práctica se realiza se reduciría. Claro, no todo es color de rosa, así que ahora hablaremos de las desventajas del fracking. 1. Es nocivo para el medio ambiente y para las personas. A pesar de la aparente reducción de las emisiones de carbono provocadas por el fracking, aún existen contratiempos como la contaminación del agua y el ruido. El fracking en sí puede no estar emitiendo contaminación del aire, pero los 400 camiones cisterna que están en las carreteras yendo y viniendo del sitio aún queman combustibles fósiles y emiten carbono. Las personas que viven en el perímetro del sitio serán sometidas al ruido causado por las perforaciones y también a las emisiones de carbono y de gases provenientes de los petroleros. Estos camiones cisternas también son inflamables. En caso de un accidente son posibles explosiones y muertes. 2. Derroche de fuentes hídricas.
Supuestamente el beneficio del fracking es un menor consumo de agua debido a la sustitución del combustible fósil por gas natural, pero este claramente no es el caso mientras la perforación aún siga en ciclo. Se necesitan millones de galones de agua en una sola actividad de fracking, y esto definitivamente afectará el suministro del agua. Además, algunos países están sufriendo sequías y esto claramente no les favorece. 3. Problemas de contaminación del agua. Aparte de los peligrosos inminentes para el medio ambiente, los manifestantes del anti-fracking están enojados ante la posibilidad de que estas actividades puedan contaminar el agua potable y también puedan causar riesgos para la salud de la gente de la comunidad. Pueden ocurrir accidentes, incluida la filtración accidental de los químicos a las tuberías de agua y al drenaje subterráneo si el equipo de perforación golpea y rompe estas tuberías. Ya ha habido informes de que los residentes de ciertas comunidades se están enfrentando debido a la presencia de las actividades de perforación. Además, ha habido informes de propietarios de viviendas que indican que hay rastros de productos químicos en sus tuberías de agua. 4. No es saludable para los trabajadores. Hay más de 600 químicos cancerígenos usados en la mezcla del líquido del fracturamiento, y esto puede afectar la salud de cientos de trabajadores empleados en sitios del fracking. No todas las compañías cumplen con las reglas y regulaciones cuando se trata de seguridad en el lugar de trabajo, y los propios trabajadores tampoco están usando los equipos de protección personal, porque a algunos les resulta incómodo usar guantes o simplemente no les importa usarlos. 5. Baja en el precio del petróleo. Posiblemente la principal desventaja del fracking es que afecta el precio del petróleo a nivel mundial. En concreto, este tiende a bajar. La razón es que al usarlo, el país se vuelve energéticamente independiente y al mismo tiempo extrae mayor cantidad de petróleo. Esto ha impactado de forma negativa en países netamente exportadores de petróleo como Venezuela, Rusia y Arabia Saudita, por citar algunos casos. Como podemos ver, el fracking está en una balanza en la que el sí y el no se enfrentan en una batalla continua. Hay razones en las que podemos apoyar al sí y hay razones en las que podemos apoyar al no. Ya es cuestión tuya si no al fracking. Por último, me queda decir que espero que estés disfrutando de este video y lo sigas haciendo durante el resto. El fracking utiliza sustancias que son muy perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Al ser una perforación especial, tiene riesgos añadidos a los habituales. Riesgos de explosión, escapes de gas, escapes de ácido sulfídrico, algo muy tóxico incluso en bajas concentraciones, y derrumbes de la formación de tubería. Uno de los mayores riesgos es la contaminación de acuíferos con los fluidos de fracturación y con el propio gas de la roca. Básicamente estamos contaminando grandes cantidades de agua para romper rocas, y buena parte del agua que metemos se devuelve a la superficie todavía más sucia, porque esa roca tiene metales pesados y compuestos radioactivos. La contaminación es tanta que ya no existen tratamientos para volverla potable. En el suelo hay reservas de agua potable y existe también el riesgo de que si el agua contaminada del fracking se llega a mezclar con ellas, habrá un desastre ecológico inmenso. Las grietas causadas por esta técnica son impredecibles, por lo que corremos el riesgo de conectar los yacimientos de petróleo y las aguas contaminadas con otras fuentes de agua. Durante el proceso de perforación y fracturación se utilizan compuestos volátiles como aditivos. Muchos de estos elementos pasan a la atmósfera, también en la fase de producción. En cuanto al riesgo químico de los aditivos, existe el riesgo de accidente en el traslado de los aditivos hasta el pozo. Por el alto traslado de camiones también se genera contaminación acústica, inseguridad vial y emisiones de gases de efecto invernadero. El gas no convencional está formado en gran parte por metano, que es un gas de efecto invernadero 23 veces más potente que el dióxido de carbono. Cualquier escape en fase de perforación, fracturación o producción es más nocivo que los gases que se generan después en su combustión. El gas no convencional supone un aumento de emisiones de gases de efecto invernadero de entre un 30% y un 100% comparado con el del carbón. Se ha confirmado que el proceso de fractura hidráulica provoca terremotos. En concreto, durante los últimos 7 años, ciertas regiones geológicamente estables han experimentado movimientos en las fallas que no se habían movido en millones de años a causa del fracking. Además, es difícil o imposible predecir dónde ocurrirán los sismos ocasionados por esta práctica.
El fluido residual dejado por el proceso de fractura hidráulica se deposita en fosas a cielo abierto para que se evapore, lo que libera peligrosos compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera, contaminando así el aire, generando lluvia ácida y aumentando los índices de ozono a nivel del suelo. La exposición a partículas de sulfuro de hidrógeno e hidrocarburos volátiles puede provocar problemas de salud como asma, dolores de cabeza, presión arterial alta, anemia, ataques del corazón y cáncer. También puede tener un efecto perjudicial sobre los sistemas inmunológicos y reproductivos. Es el neoliberal. El neoliberal se basa en la explotación de hidrocarburos, de minerías, de la agroindustria extractiva e intensiva. Entonces, como este modelo económico no cambió, no quiere decir que estas prácticas como lo son el fracking vayan a cambiar, dado que estas son extractivas y nocivas para el ambiente. Que lo que hoy es que Colombia tiene un 10% de dependencia a este Producto Interno Bruto, me refiero al combustible fósil. Las reservas que actualmente posee simplemente van a durar 5 años, lo que quiere decir que ese 10% Colombia lo quiere suplir haciendo el fracking, que más o menos equivalen 120 millones. Entonces, básicamente, a pesar de que muchos congresistas estén en contra de esta práctica y nosotros nos dejemos, batallemos, sencillamente se va a aprobar. Es más, ya se aprobó y hay muchas industrias extranjeras que ya están extrayendo nuestro petróleo de esta forma, con el fracking. Entonces, no hay nada que hacer porque simplemente este es un ingreso que obtiene Colombia. Y si lo necesita suplir, simplemente lo hará, sin pensar en las condiciones o en el efecto final que esto traerá. Y entonces encontramos algunas de las empresas más reconocidas. Entre ellas tenemos Dumont, que es de Canadá, ConocoPhillips de Estados Unidos, Ecopetrol, que es colombiana. También tenemos a Parex, que es de Canadá, ExxonMobil, que es de Estados Unidos, y todas estas trabajan en zonas de pueblos indígenas. Y entonces, como Colombia simplemente no posee un plan B para suplir este 10%, se van a seguir guiando por el fracking. Y las comunidades que saldrán mucho más afectadas son algunas tribus indígenas, las cuales son las Nasa, los Guayos, los Kawamo, las Wawa, los Iku, Embere y Bari, que se encuentran distribuidos a través de nuestra Colombia y que ahora mismo están siendo desplazados por esta práctica, dado que muchas empresas extranjeras están comenzando a extraer el petróleo con ayuda del fracking. ¿Sabes cuál es el país que más petróleo produce en el mundo? Tal vez Arabia Saudita, Irak o incluso Irán. No, déjame decirte que el mayor productor de petróleo está produciendo más de 13 millones de toneladas al año. Este es nada más y nada menos que Estados Unidos. Esta es una de las razones por las cuales el precio del petróleo ha disminuido, ya que Estados Unidos, al ser el mayor productor de petróleo, ya no tiene la necesidad de comprar a la misma magnitud con que lo hacía antes. Esto se debe a la implementación del fracking. Entre la que sea producción de la técnica del fracking, otros de los países que la apoyan son China, Canadá y Argentina. Estos son productores de derivados del petróleo, como por ejemplo el shale gas, que es gas de esquisto, y el shale oil, que es aceite de esquisto bituminoso, ya que extraen hidrocarburos de esquisto de manera comercial y aumentan sus niveles de producción volumétrica. Actualmente, estos países presentan un aumento en su producción de hidrocarburos, mejorando así su sistema de comercialización. Hay países que muestran su intención de trabajar comercialmente en el proceso de fractura hidráulica. Entre esos se encuentra Colombia, México, Rusia, Argelia y Australia. A pesar de que esta técnica ayude comercialmente al país, lastimosamente no se están dando cuenta del gran impacto ambiental que le está provocando consecuencias a la tierra.
Pero como hay países que aprueban esta idea, también hay unos específicamente que no contribuyen a esta técnica del fracking. Entre esas están Francia, Bulgaria, Alemania, Reino Unido, República Sudafricana, República Checa, España, Suiza, Austria, Irlanda del Norte, Italia y República de Irlanda. Pero ustedes se preguntarán, si esta técnica del fracking es tan buena para la comercialización, pero asimismo tan dañina para el ambiente, ¿qué alternativas habrán para este proceso? Pues se debe iniciar con que el petróleo, es decir, el carbón, tiene una gran variedad de usos. Por lo tanto, las energías alternativas son las más útiles, ya que estas son amigables con el ambiente, y una de las más útiles y las más recomendadas son las energías solares, las eólicas y el uso del biogás.